Platíquenme cómo les ha ido en cuanto si tienen dudas y todo eso. Maestra, yo no estuve en la clase anterior Ujú. y el link del video ya no servía. Entonces, pues no sé qué vieron, si vieron algo importante o no sé. Pues realmente estas clases sirven para que se respondan dudas. O sea, toda la teoría está en sus clases ya pregrabadas y todo el refuerzo de la teoría está en las diapositivas. Por si algo no quedó bien, pues ya revisan las diapositivas. De hecho, si no vienen a esta clase, que está muy chafa que no vengan, es porque no aprovechan una asesoría personal. O sea, el tema de asistir a la clase en vivo es que tienen toda la oportunidad de mostrar lo que han hecho, de hacerme preguntas muy específicas. Entonces, y nos ponemos a platicar sobre todo, de pronto salen temas como, es que tengo dudas si se escribe así o se escribe así, y de ahí nos soltamos. Entonces, en sí que hayamos visto algo que sea crucial, pues no, es crucial para quien pregunta y para quien asista a la clase, básicamente. Entonces, si quieres como avanzar en guión y todo, pues es que te mires lo que está grabado y que hagan sus tareas. Y si a eso le suman que sí se conectan a la clase en vivo y resuelven dudas, pues ya estamos como mucho más completos. Entonces, pues realmente es eso. O sea, más allá de si se vio o no se vio, creo que sí es importante ponerse al corriente tanto con las clases como las tareas y te puede servir como una información adicional el ver digamos, la grabación de esta clase, pero en sí lo que más sirve es venir y preguntar y pedir asesoría especial sobre algo y proyectar tu trabajo y esa es un poco la idea, ¿vale? Entonces, estas clases sí es para que estén realmente, más que verlas. Va, ok. Y esta es la última, ¿no? Es correcto. Es que son 4. Entonces, por eso yo les decía, es que si faltan a una, es como, o sea, falta, ¿no? O sea, es como mucho lo que se pierde porque en una clase hay toda la oportunidad de ver muchas tareas. Y de hecho, se han aprovechado poco porque no cumplen con sus tareas, entonces al final no hay esa posibilidad de feedback que a mí me gustaría. Entonces, ese es el tema, o sea, que realmente no se aprovechan estas clases como deberían porque no hacen sus tareas. Pues bueno, no es mi culpa, pero sí de ustedes. Ya aquí estoy puntual, ¿no? Entonces, cuando no se hacen, pues está complicado, ¿no? Es eso. Entonces, también cuando se hacen, pues surgen dudas muy puntuales. Hice tal tarea, no entendí esto, vi la clase 5 y no entendí esto, ¿no? Y eso es como un poco la idea. Entonces, hoy, pues tendrían ya que resolver cosas de su historia, que tengan dudas para que puedan presentar su trabajo final. Para los que no se han enterado por la razón que sea cuál es el trabajo final que deben entregar la siguiente clase son 5 páginas de guión, es decir, puede ser una escena o una secuencia. Yo espero que para este momento sepan la diferencia entre escena y secuencia, si no estamos en un problema. Entonces, puede ser una escena o una secuencia, ¿de acuerdo? No pueden ser más de 5 páginas porque no las vamos a leer. Vamos a leer hasta la página 5. Puede ser 5 más la portada porque tampoco leemos la portada, pero 5 de guión. ¿Qué es lo que tiene que tener? Tiene que ser ya sobre la historia que ustedes eligieron transmitir. A lo largo de este trayecto se supone que debieron de haber enviado ya primero sus fichas de personajes si es que tenían y si es que pensaban usar la historia o el inicio de historia de los personajes que hicieron en clases pasadas, por ejemplo, la clase de creación de personajes con Valeria. Entonces, si desde ahí ya tenían ciertos personajes, era un punto de arranque que valía la pena rescatar para continuar con la historia. Algunas personas decidieron cambiar la historia.
a partir del ejercicio de las 3 sinopsis. ¿Por qué? Porque la primera no, al final resultó que no les gustaba tanto, porque por la razón que sea, y entonces yo les sugerí, pero esto es como preguntas que me hicieron muy puntuales algunos de ustedes, que volvieran a hacer fichas de personajes no como una tarea, sino como un ejercicio para ustedes mismos, sobre la nueva sinopsis que habían elegido. Ahora, si de los personajes, de las fichas de personajes, que fue la primera tarea importante, decidían continuar con su historia, de ahí desarrollaban una sinopsis que se supone que debíamos trabajar si hubieran venido a clase, en clase, y podíamos platicarla y ver qué posibilidades había de, oye, aquí le falta conflicto, oye, me gustaría más que trabajaras el arco de personaje, oye, no tienes fuerza antagónica, hay que dar una fuerza antagónica, tienes objetivo interno, objetivo externo, pero no interno, tu historia no tiene un objetivo que nos lleve de la mano, sino que tiene muchos, y entonces es confusa. Todo ese tipo de cosas son las que yo digo cuando entregan su sinopsis. Algunos de ustedes se las he puesto en sus tareas como comentario escrito, pero bueno, siempre vale mucho la pena retomar esos comentarios si es que ustedes quisieran y aunar un poco más. Ya que tienen la sinopsis hecha, viene esta parte de primero empezar a trabajar los diálogos. Para ello se hacen ejercicios de diálogos como muy puntuales, para que ya en esta última fase, digamos, del guión, ya ustedes ya tengan todos los elementos. Se supone que para este momento ya vieron pues, cosas como importantes de personajes, ya hicieron sus fichas, ya saben cómo son sus personajes. Se supone que para ahorita ya hicieron una sinopsis donde se trabajó la historia general, de que vaya por buen camino, de que tenga como todos los elementos para que sea una historia. Se supone que ya para este momento practicaron diálogos, hicieron por ahí algún ejercicio de diálogos, ya saben usar el programa de guión, cualquiera que hayan elegido, de todos los que se ven en clase. Se supone que para este momento ya también dominan el formato, entonces ya no debería haber dudas sobre, digo, si las hay, es hoy o nunca, ¿no? Sobre cómo se escriben cómo se hacen las descripciones, cómo se hacen los personajes, cómo se escribe un diálogo, para qué son las acotaciones, etc. Todo eso ya debería saberse para este momento, porque se supone que ya se vio. Por ende, de aquí hasta el 19 de marzo, que me parece que es nuestra última clase y es su evaluación, tendrían chance de escribir 5 páginas de guión. Si previamente ustedes escribieron, por ejemplo, alguna escena por los temas de microestructura o los temas de diálogo, está bien. Yo les invitaría a hacer una siguiente escena para que en un total tengan 10 páginas de guión. Como trabajo final, o sea, el trabajo final es leer 5 páginas. Y la dinámica no es otra cosa más que tener ya su archivo listo, bien hechecito, para el día sábado. Y yo les voy a ir diciendo aleatoriamente o como me salgan aquí en el Zoom, fulano, proyecta tu trabajo. Entonces fulano va a proyectar su trabajo y lo va a leer en voz alta y todos lo vamos a seguir, ¿de acuerdo? Todos vamos a leer con él de alguna forma, pero la persona, la dueña del trabajo, lo va a leer en voz alta. El resto de nosotros tenemos que poner mucha atención y sobre todo tener muy claro qué pudiera fallarle a esta persona que está leyendo y que pudiera estar muy bien. ¿Por qué? Porque se hace, después de que uno de ustedes lee, a continuación yo selecciono a alguien al azar, que espero esté poniendo atención, y esa persona le va a dar un punto que crean que está muy bien de la historia, que puede ser me gusta tu personaje y por qué, no nada más ahí, sino por qué me gusta tu personaje. Y obviamente eso implica que dominen todos los conceptos, ¿no? Así, ¿por qué? Porque es empático,
¿Por qué? Porque lo sentí muy tridimensional, porque tenía varias, o sea, todo lo que ustedes consigan detectar del personaje. Porque los diálogos corresponden al tipo de personaje, porque la descripción es adecuada, porque ahí tiene una buena presentación, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es como los pros que ustedes le tendrían que decir a sus compañeros, ¿de acuerdo? Y un punto que ustedes creen que pudiera mejorar. Aquí la idea es que nadie se lo toma personal, ni mucho menos, y a todos nos va a tocar hablar de todos, ¿ok? Y si lo hago porque si no, no ponen atención, la neta, por alguna razón, así somos de malas personas. Y dos, porque a mí me interesa que dominen los conceptos y de esta forma ustedes sepan cómo opinar o cómo discernir sobre un guión si está bien o está mal, ¿de acuerdo? Y es una forma para mí de ver que también están dominando todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, si dice, ahorita te doy la palabra, Jessica. Yo creo que, por ejemplo, en formato pudiste haber descrito más por esto, pues yo ya me voy dando cuenta que hay como más dominio de los temas, ¿de acuerdo? Ahora sí, Jessica. Hola, Hola. yo tengo una pregunta. ¿Sí? Entonces, el trabajo final consta de 5 páginas de guión de escena o secuencias. ¿Quiere decir que solamente va a ser la escaleta sin el diálogo? Nope. Guión. Con todos los diálogos, ok. ¿Ya sabes la Oye, diferencia entre escena y secuencia? ya. ¿Cuál es? La escena se atrapa en un espacio y en un tiempo, son como las acciones puntuales, y las secuencias son un conjunto de escenas que se desarrollan dentro del mismo espacio del tiempo o bien No. ¿no? La escena estuvo bien, la secuencia no. La secuencia es un conjunto de escenas del mismo tema. Por eso, o puede ser escena o puede ser secuencia. Puedes hacer una escena que dura 5 minutos en un mismo espacio y en un mismo tiempo, por ejemplo, una comida y están todos platicando y la escena está estática de alguna forma, o puede ser una secuencia. Por ejemplo, una pelea, donde inician en un cuarto, están peleando, se van a la sala, siguen peleando, se van a, ¿no? Se van a comedor, se van a la calle, se Ajá. van al mercado. O puede ser toda una Así secuencia se de un puede. evento, ¿no? Los 15 años de Juanita. Entonces empieza desde que se pone el vestido, luego entra la misa, luego es el vals, luego el brindis, y todas esas son distintas escenas en distintos momentos o en distintos espacios, ¿de acuerdo? Entonces puede ser una o puede ser otra, porque pueden ser escenas chiquitas, de menos de, o incluso de 1 minuto cada escena, y tiene 5 escenas en 5 páginas, ¿de acuerdo? Y pues sí, no es escaleta, es guión completo, es lo que digo ahora, o sea, ya es el conjunto de todo. Entonces, ya tienen que saber cómo dialogar, ya tienen que dominar los programas, etcétera. Dime, Luis. Eh, Me salió a ver las clases, es sobre lo del punto medio, como que no me quedó un poquito claro. Sobre Lo del midpoint. los 3 actos. Ajá, lo del punto medio, ajá. Lo del midpoint, no me quedó muy claro como qué es lo que podría ser. Según es como un antes y un después del protagonista, pero Ahorita te lo pues explico, pero ajá, antes de mezclarlo como cereal, me gustaría ver si está clara la tarea final, antes ya de irnos de lleno con los temas, ¿va? ok. No es como un corte abrupto y quisiera saber si ya lo tienen claro para presentar su examen final. ¿Nos va a mandar algún documento con la lista de puntos que tiene que tener el guión? No, no, pues, ay, sí, todo quieren. No, pues no, ven todas las clases, no manches, vean todas las clases y se van a dar cuenta que es todo lo que tiene que tener un guión. Nada, sí, ¿qué pasa? No, pues véanse las clases, el conjunto de todo lo que se vio en clase está contenido en estas 5 páginas, ¿no? O sea, el formato, los diálogos, realmente hay cosas que no van a, en 5 páginas no, difícilmente se van a ver, justo como los 3 actos, ¿no? O el viaje del héroe, pues no, o sea, eso es ya como para cuando ustedes retomen su historia, pues ya lo estructuren o en el viaje del héroe o en los 3 actos. Pero no, eso no se puede ver en 3 páginas. Idealmente, si ustedes quisieran,
pueden hacer el ejercicio del cuadro de los 3 actos con su propia historia. O sea, yo les pido que ustedes hagan una historia que hayan visto, como para bajarlo un poco a la realidad, pero ustedes, por ejemplo, podrían aprovechar los ejercicios que ya están con sus propias historias y les va a servir un buen para darse cuenta en dónde están parados con respecto a su historia. A ver, si tengo los 3 actos, si están bien, ¿no? Y esas cosas. Ahorita retomamos ese tema. Gaby. Sí, yo hice un guión como de mi historia. Uh-huh. Y no sé si lo estoy haciendo bien. Bueno, puse, por ejemplo, un antes del personaje, puse un conflicto, muchas cosas así, diálogos. Uh-huh. Y iba a continuar la historia, pero no me quedó tiempo. Pero sí quisiera saber si está bien o... Pues ahorita la revisamos, o sea, hay tiempo. Hay tiempo y está bueno que tú te hayas adelantado esta clase a tenerlo listo, porque tienes la oportunidad de corregir y vas mucho más, con un trabajo mucho más pulido y mucho más certero para el examen final. El problema cuando nos empezamos a atrasar con las tareas y todo es que no tenemos esa oportunidad, pues, de hacerlo antes y ver si, cómo va, ¿no? Entonces, pues bien por ahí y ahorita lo leemos, ¿va? ¿Listo? ¿Alguna otra duda para el examen final? ¿No? Quienes no han subido tareas, que sape, desnocador. Señora Jessica, usted no ha subido ni una. Entonces, o me las van a hacer todas feas ahí a la ventona y ahí a ver qué sale. No, sí las he estado realizando, pero no las he subido. No, pues sí, para mí es igual, ¿eh? Sí, no, sí, las he pensado en el baño. Les juro que sí, tengo muy clara mi historia. No, pues no, o sea, de hecho eso fue un error desde un inicio. Si no las subes, van perdiendo calificación, porque no te puedo poner la misma calificación de quienes sí están entregando en tiempo y forma. Entonces, obviamente, pues, si las están entregando tarde, digo, por lógica, pues no puedo ponerles más de 8. Entonces, pues sí, ese es el problema de pues ahí pensarlas mientras en la regadera y no subirlas, ¿no? Entonces, pues sí, no manches. Y aparte se les dijo desde un inicio, se les dijo, voy a ir revisando sus tareas, vayan, se les dijo, pero bueno, X ya, ni modo, pues ahí van 8 y no fue hoy. Oh. Entonces, pues ni modo. 3 actos. ¿Qué es el midpoint? Los 3 actos es una estructura súper básica aristotélica que a pesar de que pasan los siglos sigue estando vigente. Y es curioso porque me he topado con muchos, no sé cómo llamarlos, pero gente que dice, no, es que yo veo cine muy alternativo y eso de los 3 actos ya pasó de moda. Y pues sí, efectivamente, más allá de que pase de moda, sucede que lo único que hacen hoy en día muchísimos nuevos cineastas es que usan los mismos 3 actos, pero nomás los cambian de orden también, ¿no? O luego son películas que son muy arriesgadas. ¿Por qué? Porque cuando usan los 3 actos, pero no hay una equidad entre los tiempos, y es como un primer acto como súper alargado, sucede que se vuelve muy aburrido, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando pasamos del minuto 30 y el personaje sigue leleando, llega un punto en que dices, por Dios, ya que haga algo, no sé qué estoy viendo y no sé para dónde va la peli. Entonces, efectivamente, nos puede gustar cine como muy alternativo, pero honestamente es muy arriesgado. Idealmente es que primero aprendamos a escribir bien los 3 actos y ya después con el tiempo podemos ir cambiando esa estructura. Es algo muy clásico, pero funciona. Y funciona porque se usaba desde los cuentos, desde la narrativa, desde muchísimas génesis de las historias, se usaba. Y entonces llega Aristóteles y dice, pues miren, encontré esta estructura y creo que es la que mejor funciona, ¿no? Y hasta la fecha, aunque hay ciertas variaciones en cuanto a tiempo, se sigue respetando. Entonces no es tan complicado si nosotros pensamos un primer acto, que son primeros 20 minutos, 30 para películas un poco más largas, pues es una presentación de personajes, ¿no?
más o menos como en el minuto 10, minuto 15, pasa algo emocionante que nos sigue enganchando. Normalmente el primer acto no es precisamente el más divertido, pero sí es el que nos pone en contexto, ¿no? Entonces, si estamos en un mundo, que normalmente es el que se usa más en animación, en un mundo diferente al que conocemos, en un mundo que si en un planeta quién sabe qué, o si vivimos en el centro de la Tierra, o en un mundo maravilloso, de princesas, todo eso se tiene que exponer desde un principio para que vayamos entendiendo. No es gratuito que tanto la película de El Señor de los Anillos se chute como 10 minutos de texto, así, un anillo para quien sea que. No es gratuito. Tampoco es gratuito que Star Wars se chute como 20 minutos de letritas explicándonos qué pedo con, ¿no? Tal vez ya son recursos que ahora los vemos un poco gastados, pero pues ahí están, ¿no? Y lo que más quieren es que nos quede súper claro el tipo de universo que es, ¿no? En otro tipo de recursos es como en Harry Potter, que pues el niño es nuevo, y entonces como niño nuevo es nuestros ojos, ¿no? Entonces le hacen un tour por la escuela y vamos entendiendo el universo, ¿no? Eso de que sea un niño nuevo funciona muy bien. Cuando nuestro protagonista ya lleva tiempo ahí, por ejemplo, si toda la peli estuviera centrada y que la protagonista fuera Hermione, por ejemplo, nos funcionan personajes como Harry o como alguien nuevo para que ella le dé el tour y entonces él se vuelve en nuestros ojos, ¿no? Entonces, siempre el primer acto es eso. Luego tenemos un detonante que nos va a dar el gancho para iniciar el segundo acto. Entre el detonante y el segundo acto hay una escena, o dos, o tres, o una secuencia, donde a partir de un suceso disruptor, o sea, un suceso que rompe con la normalidad del personaje, se tienen que tomar decisiones. Esto es en la estructura clásica. Muchas veces el detonante empieza antes y pasa mucho tiempo en lo que el personaje toma la decisión, que sería el primer acto. Pero ya son esos pequeños libertades que nos vamos a dar una vez que entendamos los 3 actos bien hechos, ¿no? Entonces, digamos que en la estructura tradicional llega este suceso disruptor que puede ser o por el personaje o externo a él. Muchas veces es cuando se aprovecha la coincidencia, la casualidad, todo eso. Es en ese momento donde se usa. Más adelante ya no, porque ya se siente que el guión lo estás haciendo como para que te quede a ti, o sea, como la mano de, ¿no? El Deus Ex Machina, ¿no? Esta máquina que dice, mejor acá, que es cuando abusas de las casualidades y es cuando ya no sabes cómo resolverlo y pues que llueva, o pues que si se encuentra su tía ahí que pasó por casualidad, ya ahí ya empieza a sentirse gratuito. Pero ahorita sí es un buen momento para casualidades, ¿no? Algo sucede que rompe con la normalidad del protagonista. Luego vienen varias escenas en las que el protagonista no sabe si tomar o no las riendas de la situación, o puede ser que alguien no le permita tomar las decisiones, etc. Entonces vienen unos minutos como de tensión entre si va o no a ir por la aventura, y viene el segundo acto cuando finalmente se arranca la aventura, ¿de acuerdo? Luego viene todo este segundo acto y este segundo acto es muy largo. Estamos hablando de un segundo acto de un aproximado entre 50 y 60 minutos en una película. Ahora hablamos ya de otros formatos, pero en una película es así. Pero como es muy largo, lo que se usa es el midpoint. ¿Para qué? Para dividir tu segundo acto. El segundo acto es como la pesadilla de todo escritor, porque tienes demasiado tiempo para hacer aventuras, pero no sabes en qué momento terminar, o en qué momento acelerar, o en qué momento, ¿sí me explico? Como que dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y entonces empiezas a sumar aventuras, pero pareciera que muchas veces, y lo he leído, ese segundo acto como que se va al carajo, ¿no? O sea, es como, pues entonces va al castillo y luego sale y luego, ¿cuántas páginas me quedan? 20. Se encuentra una mariposa y la saluda y luego, ¿cuántos me faltan? 15. Se tropieza con una piedra y empieza a pasar eso, ¿no? Como que ya no sé qué poner.
Y bueno, el chiste es que corre mucho y finalmente llega con el malo y pelean. Entonces empieza a sentirse como una suma de acciones sin ningún objetivo. En teoría, tu objetivo inicial es como el malo acaba de secuestrar a su hija, ¿no? Y la tiene en un castillo. El fulano el granjero, debe cruzar el bosque, encontrar la llave de quién sabe qué, para abrir el calabozo y rescatar a la hija, ¿no? Vamos por algo simple. Y pues eso haces así, y entonces galopa ¿no? Y pareciera que se te van a ir acumulando solo cosas hasta que llegue al castillo. Y ustedes dirían, pues no tiene nada malo. Sí y no, porque es como si fuera algo plano, como, y le pasa esto, y le pasa el otro, y le pasa esto. Entonces, ¿para qué nos sirve el midpoint? El midpoint genera una meta más inmediata. Es decir, y esto lo hablo no solo con fines de espectador, sino con fines específicamente de escritor. ¿Por qué? Porque cuando estamos escribiendo, insisto, y se nos empiezan a ocurrir jaladas y media, podemos desviarnos un poco de la esencia del personaje, podemos desviarnos un poco del tema, de cómo llegar al objetivo, etc. El midpoint nos sirve como una especie de primera meta para escribir, no sé cómo le haga, pero a la mitad del segundo acto tiene que conseguir la llave y luego debe perderla. Entonces, hay muchas cosas que determinan un midpoint que también nos ayuda a generar esas bajones y esas subidas de emoción. Y aparte se usa muchísimo y se repite todo el tiempo, ¿no? Normalmente el midpoint tiene varias bullets que son los que más se usan. No que sean todos, pero son los que más se usan. En el midpoint, por ejemplo, si hay una historia de amor paralela, el midpoint puede sellar esa historia de amor. Es decir, es el momento en que se dan el besito, ¿no? Y nos sirve un poco para darle estructura a la historia de amor paralela y que no se sienta ahí toda sin ritmo y sin chiste, ¿no? Entonces tú ya sabes que en el minuto 45 de tu peli, ya ellos ya debieron sellar su amor. De esa forma no se te va demasiado lejos o no lo haces demasiado pronto, por ejemplo. Este es un ejemplo, no porque a fuerza sea así, pero muchas veces en el midpoint pasa eso. En el midpoint es una buena forma de elevar a tu público hasta que sientas que ya lo consiguieron y luego bajarlos de golpe, ¿de acuerdo? En ese momento es, lo logró. Y después, pero viene un pedo más grande. Y eso nos prepara para el tercer acto. De ahí tenemos otros media hora, 20 minutos para trasladar a los personajes una nueva aventura y ponerles, si el midpoint estaba perro, tu punto más álgido, que sería el clímax, va a estar más perrón, ¿de acuerdo? Entonces también te da como una escala de las cosas. Ah, pues aquí les costó trabajo por esto, por esto, por esto. Entonces aquí tienen que costarles más trabajo. Entonces tú vas teniendo claridad de cómo va creciendo la cosa. Por otro lado, está bueno que tu público de pronto sienta que ya se va a acabar la peli y que siempre no. Entonces, ejemplos muy claros. Decía poner un ejemplo de Indiana Jones, pero me acordé que ahorita salió una peli muy parecida a Indiana Jones y tiene exactamente lo mismo, la de Uncharted. Sobre todo muchos de aquí creo que les gustan los videojuegos. Uncharted tiene una estructura muy clásica y el midpoint es muy clarito. No les voy a spoiler nada, pero, o tal vez sí, ni modo. El personaje, todo el primer acto es como el pasado del personaje, lo a qué se dedica. El detonante es muy claro. Don fulanito lo busca, un güey, y le dice, tengo una misión. Y él, luego están esas escenitas en las que él dice, no voy a ir, no me invites. Y está que sí, que no, se acuerda del hermano, y entonces el otro le dice, hey, pero puedes buscar a tu hermano, que no has visto. Y entonces el otro dice, bueno, siempre sí, se arranca la aventura y empieza el segundo acto. En ese segundo acto conocemos otro personaje, que es el interés amoroso, que fluye o no fluye, pero digamos que hay un tercero en el equipo, y nos va quedando más claro quién es el antagónico, ¿no?
empezamos a ver acciones del antagónico. Normalmente, en un segundo acto A, que es la primera parte del segundo acto, el personaje va hacia arriba, es decir, va avanzando en la aventura. En esta peli, que es además súper actual y es muy clásica, efectivamente, ellos se conjuntan, se consiguen las llaves que necesitaban y van avanzando en las pistas y todo eso. Hay un midpoint que es clarísimo, y es cuando entran a una bóveda y creen que encontraron el tesoro. ¿Y qué es lo que pasa? Que no lo encuentran, que todo era una mentira, que ese no era el lugar, ¿no? Y que ahora está mucho más lejos, ¿no? Y no solo eso, hay una traición. Y de ahí la historia se viene para abajo, después del midpoint, ¿no? Es como la traición, ahora los malos van ganando terreno. Entonces, como llegaron al lugar al que no era y hubo una traición, ahora los protagonistas o el protagonista la tiene más difícil, porque ya tenía las llaves, ya tenía dónde, ya tenía todo, y ahora no tiene nada. O sea, es un miembro menos del equipo, no tiene las llaves que necesitan para el tesoro y no tiene ni idea dónde es. Entonces va para abajo, ¿no? ¿Y dónde sabemos que termina digamos, el segundo acto y empieza el tercero? Está muy simple. Y es cuando hay como una segunda puerta hacia el reto más grande. Entonces, el segundo acto acaba cuando finalmente pareciera que van a ganar, pero viene lo más fuerte, encontrar realmente el tesoro. Entonces, pasa todo lo del avión, o sea, hay una pelea como ahí súper intensa, pero esa no es la pelea más intensa. Entonces, eso es lo padre, que vas preparando a tu público para la más intensa, ¿no? Tú crees que esa es la más intensa, pero apenas es el inicio, la ruptura entre el segundo y el tercer acto. Hay un punto de calma, digamos, hay un punto de calma en el que se alejan, pero no tienen nada, están perdidos en el océano, no tienen nada, no saben dónde está. Va otra vez hacia arriba, ya hay un segundo plan mucho mejor elaborado, con todo lo que han aprendido, son mejores personas, mejores personajes, bla, bla, ¿no? Él es mucho más inteligente, él ya no se va a dejar traicionar por la misma chava, y ahora lo tiene más claro, sabe cómo buscarlo, ¿no? Entonces, llegamos a ese punto del tercer acto y viene la lucha final. Una vez que encontraron el tesoro, que ese sí es, y la lucha final por el tesoro, la resolución, y acabamos. Entonces, ¿de qué me sirve ese midpoint? Ese midpoint nos sirve al protagonista, de entrada le sirve que está un poco tonto, ¿no? Entonces es como, me acaban de traicionar, se da cuenta que no están buscando al hermano, sino que se da cuenta que hubo muchas mentiras alrededor y que fue muy ingenuo. Se da cuenta que también fue muy ingenuo en la búsqueda de pistas y que tiene que buscar más a profundidad. Se da cuenta de muchas cosas, se da cuenta del poder de los malos. Entonces, hay un 20 que le cae en ese momento. ¿Por qué? Porque toca fondo. Y eso es muy interesante. En Midpoint hay una especie de forma de tocarlo. Hay un fondo y lo tocan, ¿no? Y eso es muy interesante. Y eso les ayuda como a tomar impulso y a decir, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? Ese es el midpoint más clásico, ¿de acuerdo? Hay muchos midpoints y es que nos ayuda siempre como a darle como un cambio de rumbo a la historia o un cambio de personajes. En algunas películas, por ejemplo, hay un paso de estafeta de un personaje a otro. Y ustedes poco a poco se van a dar cuenta cuál es el midpoint. La película de 1917, sí. Está bien interesante. Bueno, ahí te pregunto, Luis, ¿tú cuál crees que sería el midpoint de esa peli? Te vi muy seguro, creo que sí la viste. Sí. El primer mensajero y ahora el otro tiene que llevar la carta, ¿no? Exacto. Está súper claro. Oiga, y Dime. en películas como la de Dunkerque, la de Christopher Nolan, que como que todo se repite una y otra vez, ¿cómo está la Ahí cuestión de cambia los mucho la actos? cosa. Y eso es algo de lo que les decía al inicio. La película en sí
de forma tradicional sí tiene una línea cronológica normal, pero está rota y está cambiada tanto en tiempos como en personajes. Ese tipo de estructura, hay un análisis muy reciente que se hizo en los últimos, yo creo, 15 años, que hizo una teórica de cine. Y esta mujer lo que hizo es como analizar este tipo de pelis, ¿no? Retoma mucho películas de Guillermo Arriaga como Amores Perros, como Babel, retoma Dunkirk, es después de cuando se escribe este libro, pero digamos que corresponde a muchas reglas de las que ella habla. Se basa en Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, en Pulp Fiction, ahorita me acuerdo, en Magnolia, se basa en varias que de una u otra forma rompen con esta estructura clásica. ¿Por qué rompen? Efectivamente, el viaje que tú llevas no es lineal. Entonces, hay dos formas de entender este tipo de historias. Una se le llama o digamos como, sí, como multiprotagonistas, que es cuando tienes más de un punto de vista, por ende tienes que ver cada una de de los objetivos y de las historias principales, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy interesante porque aquí, en esta estructura, solo ves un punto de vista, un objetivo, un conflicto y un todo, ¿de acuerdo? Entonces, y en las otras tienes que ver, si tienes 3, 4 personajes, tienes que ver el conflicto, el conflicto, el conflicto, el conflicto, el objetivo, el objetivo, el objetivo, el objetivo, sí, la resolución, la resolución. Entonces, cambia la cosa. Eso se le llama narrativas paralelas. Y es cuando tienes muchas historias, todas son igual de importantes, pero, y esa se puede dividir en dos. Narrativas paralelas que van al mismo tiempo, ¿no? Que puede ser, bueno, ahora les voy a dar ejemplos de las pelis que menos creen, pero, por ejemplo, en este caso, Avengers. Avengers, la 1, por ejemplo, es un solo grupo y todos van sobre el mismo objetivo. Esa se le llama multiprotagonista. Avengers 2, que es, ¿cómo se llama la 2? Infinity War, no, sí. Esa se llama tándem. Es un tándem en el que todos de forma simultánea están resolviendo cada uno un conflicto desde su trinchera. No van todos sobre el mismo. Sí van de alguna forma todos sobre Thanos, pero cada uno lo tiene que resolver desde su sitio y están en pequeños grupos. Y la última, Endgame, funciona más o menos similar. Ahora, hay otro tipo que además hace una ruptura en los tiempos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 21 gramos o Dunkirk, en donde además se juega con el tiempo y cada personaje vive su propia línea temporal, ¿de acuerdo? Hay otro estilo que es como Amores Perros y un poco como Pulp Fiction, donde cada personaje inicia y concluye su historia y después inicia y concluye otra historia de otro personaje y luego inicia y concluye la historia de otro personaje, ¿de acuerdo? Entonces, más como Amores Perros, esa es más clásica. Y ese es otro tipo, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de historias usan de alguna forma el primero y segundo y tercer acto, pero es como si tomaran las tijeras y le cambiaran, ¿de acuerdo? Y muchas veces si tienes muchos personajes es como si tuvieras 3 actos varias veces, ¿de acuerdo? Entonces tienes 3 actos del personaje 1, 3 actos del personaje 2, 3 actos del personaje 3. Ahora lo corto y los voy a poner como si fuera un collage en una misma línea de tiempo. Pero cada personaje tiene sus propios 3 actos. Ahora sí, ¿te respondo a dudas? Oiga, maestra, y ahorita que usted mencionó también los 3 actos, cuando
Esa de tuve una duda con la película de fantasía de Disney, la de 1940, que son como pequeños cortos con cuestiones musicales. Cada uno de esos cortitos tendría los 3 actos y Sí. todo el conjunto es la película, ¿no? No. Hay un tipo de pelis que se llaman antológicas. Este tipo de pelis es como, puede ser como fantasía, puede ser una más actual, se me ocurre como París te amo, o La balada de Buster Scruggs, o estoy tratando de acordar, Relatos salvajes, que son del tipo antológico en el sentido que hay un tema que une todas las pelis, pero si lo vemos fríamente son cortitos, cortitos pegados, con una misma temática. Algunos aprovechan y, por ejemplo, usan distintos animadores o distintos guionistas, pero les dan una temática. Este es un concepto, por ejemplo, este concepto lo trabajó mucho el que creó París Te Amo, y después hizo New York I Love You, y luego hizo, no me acuerdo, Tokio, no sé qué. Y hizo eso, o sea, juntó con muchos directores famosos y les dio un tema muy específico, así de historias de amor en París, historias de amor en Nueva York. Y ya soltaron la pluma, soltaron las cámaras y lo hicieron, ¿no? En el caso de fantasía, son los mismos creadores, aquí no hicieron ese concepto de juntar estrellas, pero sí hay un tema, en este caso pues es o música, o no sé, ¿no? Es como fantasía y música. Entonces, con esa premisa, digamos, crearon historias cortas y luego las juntaron y formaron una peli, que al final es como si fuese una serie, realmente. Gaby. Sí, yo tengo la duda de que, por ejemplo, en las series siempre hay capítulos donde siempre hay como un punto de quiebre y ahí se acaba el episodio, pero luego en el siguiente como que no era cierto y luego te lo vuelven a hacer un montón de veces. Eso es como el punto medio. A ver, otra vez. Sí, en las series, Ajá. cuando tú estás viendo una serie, como que primero está el primer acto y luego pasa algo al final del capítulo donde se acaba, o sea, algo muy importante. No, a ver, es que el punto medio tendría que estar en el punto medio. Si no, pues no. El otro es un gancho para el otro capítulo y es otra cosa. En las series pues, sucede que los 3 actos, sobre las series que sí son seriadas y que no son antológicas. Las que son antológicas, pues no, nada más como que unen historias cortas y ya. Y todas en conjunto forman un concepto. También sucede con las series. Si hablamos de Black Mirror o de Love, Death and Robots, son antológicas, porque cada historia funciona individualmente, pero no hay una estructura, macroestructura, digamos. Pero si nosotros pensamos en series tradicionales donde hay una línea dramática, los 3 actos funcionan en toda la temporada y funcionan por capítulo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, veamos una serie normal, tradicional. La Casa de Papel. La Casa de Papel, si no te puedes perder ningún capítulo porque entonces ya no entiendes, ¿no? Entonces, La Casa de Papel funciona así, ¿no? Primer acto, conocemos a los atracadores, ¿no? Y eso nos funciona más o menos 2 o 3 temporadas, capítulos, ¿de acuerdo? Normalmente por eso tienen 8, ¿de acuerdo? No es gratuito. ¿Por qué? Porque usan 2 temporadas, 2 capítulos por bloque de actos. Los 2 primeros capítulos son el primer acto, luego los dos que siguen son el segundo acto A, luego los 2 que siguen son segundo acto B, y los 2 últimos son el tercer acto, ¿no? Es como una forma de ver la historia en 8 horas y dividirla en 8 partes, ¿no? Más o menos así funciona. Y cada capítulo, a su vez, se cuenta en 3 actos, en 3 pequeños actos, ¿de acuerdo? Entonces, el capítulo 1, por ejemplo, conocemos a esta fulana, que es la que nos va a llevar por toda la historia, cómo fue que
tenemos una idea de cómo la reclutaron, hay un primer objetivo en el capítulo, ¿no? Que se tiene o no que resolver, y es que entren o no a la casa o lo que sea, y hay una resolución del capítulo, ¿de acuerdo? Y la resolución del capítulo no es en este caso no es una resolución total, ¿no? Es una resolución parcial. Se resuelve un poco el tema, se resuelve como el cuestionamiento del personaje, pero a continuación viene un gancho para que te metas en el siguiente capítulo, ¿no? Pero si hay una resolución. Entonces, sí es bien interesante que analizaras capítulo a capítulo y veas que tiene su propio midpoint, luego continúa el capítulo y hay un gancho para el siguiente, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Pero entonces hay 3 actos en el macro y hay 3 actos por capítulo, ¿de acuerdo? Así funciona una serie tradicional. Las series que son como de caricatura, que son infinitas, como Bob Esponja y ese tipo de series, ¿no tienen todo eso? Muchas, es que hay otro tipo de series que son autoconclusivas. Eso es como Los Simpson o como Bob Esponja, y eso no hay un macro, porque un capítulo no está ligado al siguiente y lo puedes ver el 54, puedes ver el primero y da igual, porque son autoconclusivos y no hay una temporalidad per se, ¿de acuerdo? Es muy difícil hacer ese tipo de series con humanos, porque los humanos sí crecen, ¿no? Funciona muy bien en la animación porque pueden nunca crecer y pueden ser atemporales. Pero incluso en series que son semi-autoconclusivas, y digo semi como Doctor House, al final termina habiendo un hilo dramático en cómo va avanzando su enfermedad, en cómo va avanzando la vida de sus compañeros, en su historia de amor, etc. Si hay un hilo conductor muy leve que se trabaja de forma paralela sobre el inicio, medio y final del caso médico. Entonces, ahí sí hay 3 actos en cuanto al caso médico y de forma paralela, entre escenas, se va trabajando el big picture de todo digamos, de su línea dramática principal. Y es eso, ¿no? Que le vas dando pero va muy lento porque lo que nos importa es el caso médico, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay un hilo conductor, porque era muy difícil ver al personaje idéntico por tantos años, ¿no? Es como en Two and a Half Men, o sea, el niño creció, entonces no hay manera de que sea autoconclusivo y sin temporalidad, porque pues el niño creció, Charlie Sheen envejeció, ¿no? O sea, tarde que temprano había que hacer esos cambios, ¿no? Y porque también te gusta ver ciertos arcos dramáticos de los personajes, ¿no? Creo que de los arcos dramáticos interesantes, por ejemplo, que fueron muy criticados, pero yo creo que sí funcionan, es The Big Bang Theory, ¿no? Que inician siendo muy nerds y poco a poco van siendo más normalitos, ¿no? Y como lo representan, pues van metiendo personajes femeninos que hacen mucha falta y se enamoran y no sé qué. Entonces ves, sobre todo el de Sheldon, ves como un cambio muy grande en él, ¿no? Que es el que más cambia. Pero hay un hilo conductor. Sin embargo, cada capítulo sí tiene su propio tema y como todos los sitcoms, su propia situación, ¿no? Una situación que engloba ese capítulo y que puede no ser crucial, pero hay una situación que está todo el tiempo girando alrededor de ese capítulo. Aún así, hay un hilo conductor y tú vas viendo cómo se enamoran más, que si se casan, que si no se casan, que si se embarazan, tienen un hijo, luego tienen otro. Entonces, todo eso tiene un hilo conductor que en teoría debería tener 3 actos, pero como está muy diluido, pues ya nada más le das continuidad a su historia de vida, ¿no? Lo que sí es cierto, y ahí retomas los 3 actos, es que sí el capítulo final debe concluir con todo, debe concluir con ese capítulo per se y con todas las historias de tus personajes, ¿de acuerdo? Entonces sí debes saber qué pasó, que en muchas series se les va el pedo, ¿no? O sea, ya hay grandes estudios, sobre todo series tan largas, que se les va el pedo y ya se les olvida y ya después, oye, ¿no había tenido un hijo fulano? Sí, ya luego no salió, ¿no se había casado sotano? Sí, luego se volvió a casar, qué raro, porque pues ya se les olvida, ya no les importa, ya empiezan sobre todo en series tan largas y tan poco planeadas,
que además es algo que pasaba mucho más antes que ahora. Antes pues no había tanta competencia de series y las podían seguir y seguir y seguir. Ahora la competencia de las series está perrísima, ¿no? O sea, salen 2 temporadas y ya la quieren cancelar porque no llegó, ¿no? Y es como, no manches, pero sí era exitosa, sí, pero no lo suficiente. Entonces ya las series, si pasan de 3, 4 temporadas, ya es así como, órale, la están rompiendo, ¿no? Porque pues sí, la necesidad de contenido nuevo como que no permite que ya las series duren tanto como antes, ¿de acuerdo? Pero Es sí muy tienes que saber el final de la serie. O sea, si por ejemplo una serie que iba a durar 3 temporadas dura 8, ¿sigue siendo el mismo final o lo cambian? ¿O qué? Pues lo que pasa, por eso muchas series se van al carajo, la verdad. Porque ya tenías pensado un final y después ¿no? Y después dicen, no, pues se sigue, sí pegó. Y entonces te empiezas a sacar cosas de la manga y se siente como, terminaste tu arco y luego como que quisiste arrancar otro, ¿no? Pasa también con las que se sentían muy seguras de que iban a durar 3 temporadas y planearon su final muy a futuro y se las cancelan. Entonces pasa eso también, que pues se las cancelan y te sientes súper inconcluso, así mal, ¿no? Ay, En este afán de enganchar a la siguiente temporada, pues no quieren terminarla para que no digas, bueno, ya la vi hasta ahí, y sino que te enganche y pasa eso, que la cancelan y todo mal, todo ahí, ¿no? Eslabones ahí perdidos. ¿Sí, usted? o sea, por ejemplo, maestra, ¿viste el ejemplo de Old House? O sea, The Old House, de que, o sea, ya iba 2 temporadas y la cancelaron de la nada, pero no sé si fue por cómo llevaban la historia o no sé, porque según yo sí era exitosa. La de Disney? Sí, 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 la Casa del Búho, que la van a cancelar. Ah, no es por el tema lésbico, ¿sí? No, Creo que sí, pero yo tengo entendido que era por eso. Ah, Yo, pues no sé. Es yo que escuché que la estaban honestamente, cancelando. perdón. Perdón, perdón. No, yo escuché que la habían cancelado porque ya no iba con los principios de Disney, entonces creo que sí es por el contenido homosexual, pero ese es otro tema. Sí. Híjole, pues es que depende. Son demasiados factores, pero la mayoría es por un tema, sí puede ser por un tema ideológico, que está raro, porque está raro a menos que la historia haya cambiado abruptamente cuando se les asignó el proyecto. Es decir, tú vendes una historia y vendes una Biblia que contiene toda la información de la serie y te la aprueban y te la compran. Entonces no podría ser posible que si te aprobaran y te compraran una historia desde su origen, después digan, ay, ya nos dimos cuenta que tiene gays. No, es absurdo, ¿me explico? O sea, porque tú ya compraste eso, se supone. O sea, depende de la productora, te pide una temporada, 2 temporadas o 3, no escritas todas, pero sí en una sinopsis. Por eso la importancia que aprendan a hacer sinopsis, chicas, chicos. Porque eh, te dicen, por ejemplo, necesito toda la primera temporada en una sinopsis más o menos larga, como de 2, 3 páginas, y además que me secciones cómo van a ser los capítulos y cada capítulo en una sinopsis más o menos de 6 líneas. Algunos solo piden la primera temporada y es lo que se estima. Algunos te piden la primera temporada completa, como se las comento, y una sinopsis media de cómo sería la segunda y la tercera, por ejemplo. General. Sí, y en la primera es toda la historia de fulanito. En la segunda ya va a tratar más de este y este tema y tal. Y la tercera de este y este. Algunos te piden que desgloses capítulos a capítulo de las 3 primeras temporadas como las tienes establecidas. ¿De acuerdo? Entonces es muy raro. Y ya a niveles Disney y con esos estándares que tienen, es muy raro que hayan comprado algo sin darse cuenta que tenía temas que no iban con ellos. Es absurdo, pues, por cómo funciona la compra y venta de contenido. Hay 2 opciones. Una es que el proyecto ya se haya asignado sin haberse vendido. Es decir, muchas veces ya confían en ciertos escritores y en ciertos directores un poco ciegamente, ¿no? Entonces, y estos productores o estos directores o estos escritores
venden solo la premisa principal y ellos, como ya han tenido proyectos exitosos con ellos, muchas veces puede ser que confíen ciegamente, ¿sabes? Que sea como, oye, tengo una historia de una casa y un búho. Ah, sí, date, ¿no? Ahí está. Puede ser, pero está muy chafa que si tú ya llevas tiempo trabajando con Disney, se te ocurra hacer un proyecto que sabes que te pueden cancelar. O sea, todo eso es absurdo bajo muchos niveles, ¿no? Entonces, lo más probable, o Disney se quiso arriesgar y al final, pues la cultura de la cancelación les ganó y entonces se quisieron lavar del problema. Pero es muy difícil. O sea, es muy difícil que ellos no hayan sabido el contenido de la historia previo a invertirle millones. Es rarísimo, es imposible. Es que son muchos millones, ¿no? Como para, ay, no leí el guión, qué locura. O sea, eso está rarísimo, pues, ¿no? O sea, que alguien diga, ay, sí es cierto, mira, ¿quién diría que tenía eso? Güey, tú aprobaste el guión y pagaste millones por él, ¿sabes? Ahí es donde está raro. Normalmente, pareciera que estas series son exitosas porque nosotros las vemos y no forzosamente están en los estándares de números que nos imaginamos. Nosotros podemos pensar, ay, pues la veo yo, la veo mi primo Juan, la ven mi tía Choni, la ven mis 3 amigos. No, pues sí, sí, súper exitosa, ¿no? Y en mi círculo de amigos, de mis 20 amigos, pues todos ya la están empezando a ver, ¿cómo no es exitosa? Y a la hora de la hora, la verdad es que sus números estratosféricos pues, no tienen nada que ver. 2 es cuando les está saliendo muy cara. A mí me pasó algo similar. Yo estaba viendo una serie que se llama Sense8 y Sense8 es live action y es de las hermanas, bueno, creo que participaba una de las hermanas Wachowski que hicieron Matrix y nada, que parece que tenía mucho éxito, que además estaba como muy enfocada en comunidad LGBT, entonces como que había como un gran nicho y estaba muy bien todo, ¿no? Y estaba entretenida. ¿No eran hermanos? Que los Wachowski, uy, qué atrasados estás, ¿qué pasó? Hace un buen que ya son mujeres. Pero Hace tiempo que no veo películas de ellos. Pero hace un buen que son mujeres, sí. No, pues entérate, ¿qué pasó? Ya descarga mi Chapoy porque te está faltando el chisme. Ok. Bueno, no estoy segura, pero creo que Sense8 la produjo no los dos, sino las dos, sino Lana Wachowski. Pero X. El tema es que yo decía, pues, según yo sí tiene éxito. Y la cancelaron de la noche a la mañana. A ellos les pasó lo que pasa muchas veces, que no concluyeron, no hicieron sus 3 actos en su temporada. Entonces no concluyeron formalmente la segunda temporada y no hubo tercera. Y estaba súper inconcluso, o sea, la dejaron súper así en la mitad de conflicto, ¿no? Es como si lo hubieran justo dejado en el midpoint de la serie completa. ¿De acuerdo? Estaba como en la mitad de un conflicto muy, muy fuerte y pues no había, o sea, era como, no nos pueden dejar así. Y ahí sí, por ejemplo, los fans, o sea, sí había muchos fans, pero no se compensaba con lo que costaba la serie. El tema es que las series, sí, normalmente las series que suceden en muchos países, pues se filman en sets, ¿no? Y con green screen. Y esa serie en particular sí se grabó en los países, de hecho grabaron en México y fue todo porque uno de los personajes es mexicano. Bueno, de hecho es español, pero ahí es mexicano. Y grabaron en la Ciudad de México y creo en Metepec, en varias ciudades de acá. Y pues se traían todo el crew y era así un tema como de peleas y choques y todo en distintos países. Entonces trasladar todo el mundo a distintos países era carísimo y a pesar que tenía muchos fans, no compensaba el gasto de la serie. Entonces, sin embargo, sí tuvo suficientes fans que hasta hicieron una petición de change.org y todo eso para que al menos concluyera la serie. E hicieron lo que hacen muchas veces, y una película larga, como de 3 horas. Y ya, entonces se siente súper abrupto. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Se siente como que tienes un súper primer acto, un súper segundo acto y luego un tercer acto así chiquitín, así que todo pasa rapidísimo, ¿no? Y ahí es donde sientes que la estructura falla. Por eso sientes como un cambio abrupto. Porque en el Big Picture nosotros también tenemos los 3 actos. Es cagado, pero lo tenemos en la cabeza. Entonces cuando
justo las series acaban en 2 capítulos o en 1, tú vas sintiendo esto y sientes como, ¡pum! De repente todos se pelearon, se murieron 3, 2 ganaron y fin de la historia. Y es, órale, nosotros también tenemos esa sensación que se acabó abruptamente y es como si hubieran hecho un tercer acto chiquitito y muy aventado, ¿no? Gaby, ¿preguntaste algo? También influye como el cambio de director, ¿no? Aunque sea el mismo guión, como que dices, ay, como que se siente raro de cierta temporada en adelante, como que ya no es lo mismo. Sí, porque también los directores definen muchas cosas que propiamente, aunque están escritas, no está definido bien el mood, el ritmo, o sea, hay cosas que ya en el guión no puedes especificar, ¿no? Y efectivamente, muchas veces los directores alentan las historias o las vuelven más picadas o van cambiando el casting y eso pues define mucho si es bueno o mal casting, ¿no? Todo eso es muy interesante. Entonces sí, finalmente un guión no está terminado. Es parte de todo un proceso y de todo un trabajo en equipo. Todos los que trabajan en equipo o todo el departamento y cada uno de los departamentos que trabajan en esa peli, pues aportan algo. Entonces, si uno de ellos cambia o no aporta lo que tiene que aportar, por muy bueno que esté el guión, sí se puede caer, ¿no? Sí se puede caer O por... cuando tienes como un muy buen guión y es como para una película nada más y a fuerzas quieren sacar la segunda, también como que lo arruinan, ¿no? Que era lo que querían hacer con El Diablo Viste a la Moda, que creo que todos los actores dijeron no, 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 No lo hagan no, por no, favor. no le voy a entrar, porque sí era muy buena película y no querían que se arruinara. Eso es justo, pasa mucho cuando crean buenos universos. Y eso es algo de lo que se vio en la primera clase, que era la creación de universos. La creación de universos es que no solo tienen que ser fantásticos, sino el cómo tú retratas un universo en el que no todos estamos familiarizados. Cada universo puede ser tan tangible como fantástico, ¿no? O sea, El Diablo Viste a la Moda tiene un universo muy particular que es el mundo de la moda y de las revistas de moda, ¿no? Y a lo mejor dices, pues es muy normal, pero para el resto del mundo no lo era tanto, ¿no? Era como, ay, yo no sabía que funcionaba así, yo no sabía qué hacían las editoras, yo no sabía que eso te tenía que hacer, bla, 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 ¿no? Cómo funciona las pasarelas, cómo funciona esto, cómo funciona el otro, ¿no? El tipo de personajes, yo no sabía que podía haber personajes que fueran pues así de locos, así exagerados, así, que bueno, finalmente es una comedia, ¿no? Pero un poco pasa eso, ¿no? Que, que los universos son tan ricos y los personajes son tan atractivos que te ganan esa emoción por continuar en el mismo universo, ¿no? Entonces, cuando los universos son muy chidos, se prestan como Toy Story, ¿no? Que nunca se pensó que serían 4. Ya creo que la 4 estuvo muy de más, pero pasa eso, que el universo es tan emocionante que dices, güey, pues ya hicimos un universo de juguetes que hablan y tienen emociones, toda la cantidad eh, de posibilidades que podríamos tener está chida, ¿no? Entonces, y ya se nos ocurrió ahora un juguete que es un títere, y ahora una muñeca, y ahora no sé qué. Es claro que se engolosina porque el universo por sí mismo te da la oportunidad de traer más cosas, ¿no? Más tipos de juguetes, más escenarios, más conflictos. Y claro, eventualmente, pues también ya se siente cansado y empiezas ya a abusar y se empieza a sentir que abusas del universo, ¿no? A algunos les funciona, digo, la franquicia que he hecho Rápidos y Furiosos no es decir que me guste, pero está y hacen mucho dinero esos coches, ¿no? Porque a la gente le sigue gustando el universo de las carreras clandestinas. Y eso le meten jaladas horribles, pero porque ya el universo se les está acabando y lo siguen sobreexplotando, ¿no? Y es de, por favor, paren ya, ¿no? Algo vas a Está muy decir. fumada esa película. No, ya, se fueron a la mierda. Oiga, maestra, una Ujú. duda, por ejemplo, de Adult Swim, ¿Mané? ¿ha visto usted la serie de Primal de Adult Swim, la de Tarkovsky? No, no la he visto. Sé cuál es. Dicen que está Ay, es increíble. buenísima esa serie. No la he Nada visto. más que no tiene ningún diálogo, entonces, no tiene, de hecho, no tiene ningún diálogo no tiene.
eso está bien interesante y es como, nosotros cuando vimos diálogos, vimos muchas técnicas para hacer diálogo porque es la forma más normal de escribir un guión, ¿no? Y porque a nosotros como escritores nos ayuda mucho el apoyarnos del diálogo para contar cosas, ¿no? Para entender a los personajes, etc. Sin embargo, no sé si se acuerdan que al final de la presentación hablamos del guión mudo. Y no era el guión mudo per se como de película de Chaplin, sino en el guión mudo en el sentido de trata de sustituir la mayor cantidad de diálogos con acciones, con expresiones y con situaciones, ¿no? Y entonces ponía este ejemplo que decía Maki, de cómo tú escribirías. Si yo les dijera ahorita, escriban una situación en la que un mesero se intenta ligar a una clienta. Y entonces él ponía muchas opciones, ¿no? Que si ahora mismo se los digo, ustedes también podrían pensar. Si yo les digo ahorita, tienen un mesero que mira a una clienta y le gusta y decide invitarla a salir. Entonces hay muchas posibilidades, ¿no? Él planteaba una de una película de Bergman donde era como era una tensión sexual que solo se percibía mediante miradas y acciones y no había un solo diálogo. Y más bien trabaja con el corte A. Será como, el tipo la mira, se mira, hay tensión, el tipo tira una servilleta y como que la medio toca, la chava se deja, no lo cachetea, no lo manda a la mierda, entonces todo bien por ahí. Corte A, están entrando a un hotel, ¿no? Entonces, pues sí, ya es como, ¿para qué vamos a contar más, no? Entonces, él decía que a veces ese tipo de diálogos, que es, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué se le va a ofrecer? Le voy a invitar a un pastelito, ¿cómo ve? Todo eso, pues, lo sentí necesario para ese tipo de escena. Entonces, sí, el cine puede tener diálogos que están pero no están, no sé si me explico. Entonces tú haces los diálogos como deberían ser y ahora elimínalos y sustitúyelos por imágenes. Cuando tienes personajes sólidos con base en sus expresiones, en su forma de ser, y cuando tienes una historia que sí se puede contar por imágenes, no todas las historias se pueden y eso es importante. No es una decisión que podamos tomar en todo tipo de historias. Hay historias que son efectivamente más primarias en tanto emociones como en situaciones y que las podemos entender con imágenes. No todas las historias se pueden. Hay historias que sí requieren escenas ciertamente explicativas para entender, ¿no? Cómo es el universo, ¿no? Probablemente una peli de ciencia ficción de pronto al inicio, si no me explicas cómo funciona esto, igual y me pierdo y vale gorro, ¿no? O sea, no sé, pienso en una peli de Christopher Nolan, ¿no? Que me quites los diálogos, no manches, sí, con diálogos, estoy bien perdida, ¿no? Es como, y entonces, ¿qué? Yo viendo Interestelar así, ¿no? Y ellos explicándote el tema de los agujeros de gusano y qué sé qué, y el espacio-tiempo y y yo, no sé, ¿no? Y eso que me lo están explicando, si eso le quitas de algo, pues es porque vamos a olvidarnos del tema agujero temporal y nos vamos a enfocar en lo primario. ¿Sí me explico? Es decir, cuando tú tienes un universo que tienes que explicar, pues lo normal es que usemos el diálogo. Si tú crees que esa parte científica, por ejemplo, en este caso si fuese ciencia ficción, puede obviarse o puede medio explicarse con imágenes y que no es importante que yo cuente detalles de cómo funciona, sino que lo más importante es lo primario, ¿no? La relación de estos dos, el cómo no sé qué. En ese sentido, porque lo que sí podemos percibir debe ser universal. Si hay algo que sea muy local, algo que tenga que ser explicado, algo que tenga tal, ya es muy complicado llegar ahí sin diálogo. Entonces normalmente se apela a lo universal, a lo que cualquiera que lo ve. Por eso la comedia, en su momento, la comedia del arte, como se le llama,
que es la comedia de patadas, cachetadas, que era mucho lo que hacía sobre todo Chaplin en sus inicios, fue tan exitoso. Y por eso la comedia normalmente no es tan universal cuando es hablada, porque depende mucho de la jerga popular y de la carga cultural que tenga el chiste. Es decir, si tú ves, no sé, pues bueno, cualquier... ¿Ustedes vieron Matando Cabos? Que era como chistosilla y así. Matando Cabos tiene una y otro chistes que lo entendemos nosotros por el tipo de entrada, porque entendemos las groserías, entendemos muchos contextos, entendemos el tipo de personajes, etcétera, ¿no? No es tan universal. La comedia en sí, que es hablada, no es tan universal porque todo, si tú ves un stand-upero que no es mexicano, te ríes como un 70% de lo que te deberías reír o un 50%. Porque sí hay cosas que dices, ¿qué? ¿No? Por las palabras que usa, porque a veces hablan de chistes de sus propios países, porque a veces hablan de cosas muy, no sé, algo sobre su comida, ¿no? Entonces de pronto ves un colombiano y dice, no, que sí, que la arepa, quizá que... Y tú nunca en tu vida has probado una arepa, pues no vas a saber si es chistoso o no es chistoso. Entonces, pero la comedia del arte, que era sin diálogo, apelaba a lo primario, a caídas, a resbalones, a golpes, a confusiones obvias, ¿no? Y esa fue la que se hizo universal, la que cruzó las fronteras, ¿de acuerdo? De ahí que cruzó desde Estados Unidos o desde Inglaterra hasta el resto del mundo, ¿no? Porque una caída sí todos la podemos ver y la podemos entender, ¿de acuerdo? Esa es la única diferencia. Gaby, no te oyes, hija. ¿Ya? Ya. Ya. No, que en los cortos yo he visto que mayormente no se usan diálogos. Hay muchos cortos que son muy buenos, que solo son imágenes, y a mí esos son los que más me gustan, porque no importa de qué país seas, lo entiendes porque se siente. O sea, las emociones son universales. Exacto. Pero ahí nosotros tenemos que ser muy observadores y saberlo explicar muy bien con imágenes, ¿de acuerdo? Así tenemos que ser como muy puntuales qué voy a mostrar y cómo lo voy a mostrar para que se pueda entender sin decir una palabra, ¿no? Eso no significa que no tengamos clara la historia. ¿Vale? Las expresiones también de la cara o del cuerpo también podrían ayudarnos. Total. Y bueno, ustedes que realmente hacen animación, pues sí dependen totalmente de ustedes, ¿no? Cuando se contrata un casting, pues sí depende del director que lo sepa dirigir, pero también del actor, ¿no? Pero en este caso, pues no, sí depende 100% pues de la sensibilidad que tengan ustedes para dibujar y para animar a su personaje, ¿no? Ahí está el meollo. Oigan, pues, ¿les parece si vemos, Luis, tú nos ibas a enseñar algo, ¿no? Y después Gaby. ¿Sí? Ah, sí, bueno, es que yo subí lo del diálogo, ya ves que puse una tarea donde era cortito, otro que hablara con preguntas y otro que hablara con metáfora, ¿no? Sí, sí lo hice. Inclusive hasta en el video usted menciona que, por ejemplo, cometemos a veces en nuestra censura, ¿no? O sea, nos autocensuramos. Como como ese guión lo ponga, te mete ahí groserías. Ahí de antemano pido una disculpa por las expresiones. Así es esto. Eh, Así habla la gente. Tenemos que hablar como habla la gente. Nada más que una duda que me surgió ahí, cuando, por ejemplo, siempre tengo que poner las acotaciones a quién se dirige, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No siempre. Solamente funciona, o sea, cuando sí lo tienes que poner, es cuando hay más de 3 personajes. O sea, si es un 1 a 1, pues no, es como
pues es obvio que se dirige a menos que sea un 1-1 y de pronto le habla al mesero, ¿no? Se me ocurre, estamos en un café, estamos tú y yo cotorreando y de repente yo digo, ¿me puedes traer la cuenta? Y entonces ahí sí pongo al mesero, ¿me puedes traer la cuenta? ¿Me explico? Pero es porque ya no está dirigiéndose a quien a quien digamos que la obviedad te lleva. Pero si, por ejemplo, yo estuviera hablándoles a todos ustedes en vivo y de repente es como acotación a Luis, y si nos ibas a enseñar algo, ¿verdad? Entonces ya estoy dirigiéndome a ti, ¿de acuerdo? Pero no es Ah, ok, siempre. entonces Solamente cuando no es siempre, ok. la obviedad, digamos, no te lleva a ese punto. Pero si hay dos personajes y están platicando, entiendes que es 1-1, ¿no? Ah, ok. También otra cosa que usted me mencionó, ya ve que uno de los programas para escribir un guión, Uh-huh, hoy me mencionó que aparte de que no pusiera tanto enter, uh-huh. para no hacerlos muy largos, como que vaya poniendo diferentes reacciones y acciones, ¿verdad? Eso sí debo de hacerlo siempre. Pues imagina, quiero que más allá de que yo te diga cómo lo hagas, quiero que tú visualices cómo es tu guión. Ujú. Si tú me ves a mí con estos diálogos y esto fuera cinematográfico, piensa que no le estás dando herramientas al director de filmar otra cosa más que esta mona hablando como loca. ¿Me explico? Ah, ok, Y sí. entonces es como si fuese una escena súper estática, porque es Laura sentada en su Ujú. escritorio y diciendo, entonces el guión en 1900, ¿no? Pues no hay nada, ¿no? Entonces, Sí. finalmente se vuelve algo visualmente aburrido, ¿no? El dividir el Democrático, ok. diálogo no es que sea obligatorio, ojo. Muchísimos escritores pues, ponen monos ahí a hablar horas y si el diálogo es muy entretenido y muy bueno, a lo mejor ni cuenta te das. Es como ver un stand-up, pero que no ves otra cosa más que un güey Como, hablando. como, como esa película que una vez hacen referencia a los Simpsons, No, de un de diálogo, ¿no? esa mil películas. ¿Cuál? No, es que me acuerdo que hay una en donde según eso, toda la película es de dos hablando en un café. De hecho, creo que la referencia en Los Simpsons es que Martin, el nerd, como que juega ese videojuego, nada más diciendo por palabras. Ah, te escuché más o menos. Es que se te corta horrible el internet, pero Ah, eh, perdón. no me acuerdo, no me acuerdo bien de cuál hablas, pero sí, o sea, sí hay películas como muy de monólogo y está bien, o sea, no es que no exista, pero sí es un tip y sobre todo cuando te estás iniciando a escribir diálogos, porque difícilmente son muy divertidos, esa es la realidad. O sea, para podernos dar ese lujo de escribir grandes diálogos, es porque somos muy hilarantes y porque tenemos mucho que decir. O sea, es algo que le ha funcionado bien a Tarantino o a Woody Allen, por ejemplo, de hacer grandes y largos diálogos, pero son muy elocuentes, ¿no? Y tienen personajes más o menos que van como en ese perfil. Y tú ya medio te sabes que si vas a ver una peli de Woody Allen es porque está dialogadísima, ¿no? Pero nosotros estamos empezando. Difícilmente somos elocuentes Ok. y más que nada somos repetitivos y o explicativos. Y estamos explicando. Porque como te vengo diciendo hoy aquí, es que quiero que sepas, no, ya, bye, ¿no? Ya me perdiste, ¿no? Ya usé como 10 frases que no llevan a nada. Ese tipo de cosas son las que nos hacen que se nos alarguen un montón y a lo mejor la esencia está en una sola línea. Eso es lo primero, ver si realmente necesitamos diálogos tan largos. Luego es porque estamos explicando cosas que todo el mundo está viendo, ¿no? Que es como, ah, qué bueno que llegaste, me alegro. No, pues ya sé que llegó, no me lo digas, ¿no? Ese tipo de cosas que en teoría sí le dan naturalidad, pero sobre todo se sienten que es como que tienes una necesidad de contarle al público todo y que no se pierda de nada, ¿no? Entonces, qué bueno que viniste, porque el otro día que te hablé, entonces se vuelve como, y es como, ve al grano, ve al grano, ve al grano. Suponiendo que sí tengas que tener un diálogo largo, que probablemente esté tu personaje explicando algo importante, etcétera, está bien. El tip de dividirlo no es que sea obligatorio, sino que le da más dinamismo a tu guión. Les voy a ser muy sincera.
cuando los revisores de guión sí tienen unos pequeños filtros donde se dan cuenta que el guionista es muy novato y donde también se dan cuenta que el guionista no, todavía le falta, pues, ¿no? Y entonces son filtros de, ¿no? Primero, faltas de ortografía. Puede haber ciertos errores de dedo, pero muy leves y se entiende que son de dedo o descuidos. Pero faltas de ortografía, así una y otra y otra y otra, ya, bye. Dos, pues no atender bien el formato. Uno se da cuenta así de, puedes tener diferencias de formato, pero que se entienda que sabes y que lo estás manejando adecuadamente. Pero si ya confundes el diálogo con la descripción y no pones encabezado y ya cambió la escena y se te olvidó tú cambiar a escena y ya estás en otro espacio, pero tú te seguiste, etcétera, todo ese tipo de cosas. Presentas un personaje y no tiene descripción ni nada, aparece de la nada, todo ese tipo de cosas que se nos olvidan cuando estamos empezando, pues es el otro filtro, ¿no? Y el otro son los diálogos muy largos. Porque se entiende que el personaje está ahí sacándolo todo, el personaje del escritor, y no está teniendo dinamismo. Y pareciera, o sea, normalmente ni los leemos, esa es la verdad. O sea, cuando vemos que tiene esos diálogos, o sea, ¿no? Y se ve como alguien que está empezando. Porque una, se sobreentiende que está descargando toda la historia en diálogos. Entonces, como este ya me está contando todo en diálogos, ¿no? O sea, es como cuando yo era chiquito y, ¿no? En lugar de hacer flashback, en lugar de hacer un intercorte, en lugar de solo contar lo que tiene que contar, etc. Y dos, se entiende que pues no tiene mucha creatividad para desglosar ese diálogo en más imagen, ¿de acuerdo? Entonces, a menos que esté muy justificado o que el diálogo de verdad sea muy bueno, sí es un primer filtro. O sea, cuando ves que cada vez el personaje habla un buen, sobreentiendes que el guionista es amateur. Y es como, ay, está súper dialogado, todos los diálogos son así de largos, y automáticamente te hace un clic en la cabeza de que el guión está aburrido. Es la verdad, ¿no? Es como, y esto va a estar aburridísimo, bye, ¿no? Y son ese tipo de filtros que tienen otros guionistas, directores y productores. Esa es la verdad. Entonces, yo te recomiendo que de entrada visualmente, si se fijan, el guión es muy visual, o sea, en una primera pasada y sin afán de leer cada escena, te das cuenta si tiene muchas escenas, pocas, si tiene mucho o poco diálogo, si tiene muchas descripciones o poquitas. Entonces te vas dando cuenta así, en muy general, cómo va a estar el guión. Entonces le das una pasada y entonces ahí empiezan los filtros, ¿de acuerdo? Si te lees la primera escena y tiene más de 5 faltas de ortografía, asumes que todo el guión va a estar así. Adiós. Si te lees la primera escena y ves que tiene muchos errores de formato o de redacción, adiós. Y si le das la pasada así y ves que cada vez que hablan los personajes es como que se echan un monólogo, su podcast, así, es de, ay no, guión de podcast, bye. Y así son. Entonces, no, blíndense, o sea, váyanse blindados, ¿no? En ese sentido. Eso es muy importante. Ok, Y, entonces visualicemos la película, ¿no? O sea, como que ya visualicemos la escena. Ah, ok. Sí, sería muy aburrido nada más una plática. pues sí. Que más cositas. Sí, o sea, Sí, para que tienes una razón. plática funcione en cine, una plática funciona muy bien en teatro, por ejemplo, donde se apela más al diálogo que a la imagen porque pues tienen pocos recursos, ¿no? Tienen pocos recursos visuales, entonces pues más con el diálogo es como te imaginas lo que está pasando, porque si estás en la fila 45, pues difícilmente ves a detalle lo que está pasando en el escenario. La dramaturgia, digamos, apela más al diálogo, pero el cine no porque aunque hay muchas pelis muy dialogadas, lo normal es que no funciona así, porque la cámara sí se puede meter hasta los rincones más profundos de la escena y te da la oportunidad que lo traslades a imagen, más que a diálogo, ¿no? Como que dices, bueno, si me iban a poner a dos monos a cotorrear, mejor me hubiera ido al teatro y
¿no? Y a lo mejor veo algo más interesante. Ahora, si vas a proyectar lo que querías, Luis, ¿sí? Déjeme, lo abro, nada más que también tenía la duda. Ahorita se está usando mucho las escenas postcréditos. Esas cómo van en el guión, se tiene, cómo van en el guión las escenas postcréditos, ¿Así? de nota, Sí, escena así. postcréditos o así No, literal, escena postcréditos y déjate explico, pues no me dejas hablar. Terminas el guión, o sea, cuando terminas, ¿no? No pones fin ni nada de eso, sino haces un fade to black o fade a negros, pones inicia en créditos finales, puedes poner inicia en créditos finales, después haces otro encabezado, ¿no? Como una escena más del guión. Pones otro encabezado y ya pones interior, casa en la jungla, día. Fulanita amanece en la jungla, ¿no? Otra vez fade to black o fade out y luego terminan créditos finales. ¿Y ya? ¿De acuerdo? Vientos. Ahora sí, ya tienes tu archivo. déjeme ver que se me traba un poco la señal, maestra. Si quiere, mejor que Gaby exponga, porque así se está escuchando medio lento, para no... Gaby, ¿estás ahí? Es que creo que Gaby se fue. Porque lo que puedes hacer, ¿qué es lo que nos ibas a enseñar, Luis? Pues iba a mostrar que ya había hecho del diálogo, pero sí, ya usted ya me dijo que lo de la cuestión de las acotaciones era la única duda que no sé si, por ejemplo, también pueda mostrarle lo de armar la escena dramática de la película que nos dejó ver, de la secuencia que nos dejó ver. Pues si tienes duda en eso, sí. Porque la señora Sí. Gaby como que se fue a cotorrear. ¿Me da permiso? ¿Sí? Ah, sí. Perdón. Espérate. No. Ya. Okay. Y yo, pues sí, sí, te doy permiso, pero después me acordé que tenía que darte permiso en la plataforma. Y yo, sí, te estoy diciendo que sí. Bueno. Perdón, se me va el avión. Yo la tarea sobre la película de Duel del año 1971, dirigida por Steven Spielberg. O sea, se me hizo muy interesante porque casi combina todo lo mismo. Un conductor que es acosado por un trailero de un camión oxidado que prácticamente como que lo quiere provocar daño, trata de escapar de él o trata de rebasarlo, pero justamente analizando la estructura de lo que es una escena dramática, que es casi el final, ya cuando en el arco del personaje él está como desesperado, como que ya está harto, porque también algo que también le iba a preguntar, nos había mencionado lo de los arcos, nada más aquí lo tengo anotado, permítame, ambiguo, que es cuando se logra un objetivo pero otro no. Ajá. Sí, es así, ¿verdad? Así, por ejemplo, él lo con un cliente y por eso hace ese viaje en carretera, pero ahora su principal objetivo o su principal deseo es vivir. Entonces sobrevive el trailero, pero pues no va con su cliente, entonces tiene como un arco ambiguo, ¿no? Exacto. Aunque realmente Ok. te voy a platicar algo. Muchas veces esto de los dos arcos, okay, aquí lo que sucede es que el objetivo cambia. Tiene un objetivo principal que es llevar la mercancía y el objetivo cambia a algo más principal que es sobrevivir, ¿no? En ese sentido, sí, efectivamente, pues no, o sea, si fuera un arco súper positivo y si estuviéramos hablando sobre todo de una comedia, lo más seguro es que termine, además de que sobrevive y todo, terminara llevando el paquete para no sufrir ninguna consecuencia, ¿no? Es como súper feliz, ¿no?
Y en este caso, probablemente el hecho que no lleve la mercancía eventualmente le traerá alguna consecuencia o algún tipo de consecuencia. Eso está bien. Aunque muchas veces también los arcos se trabajan desde el arco interno. Y es como desde el rollo mucho más emocional y no tan superficial. Probablemente, por ejemplo, no, la verdad te voy a ser sincera, no me acuerdo haber visto esta peli. A lo mejor sí, porque siento que son de esas pelis que todos alguna vez vimos y necesitaría como Es de las primeras recordar. de Spielberg. Sí, sí, sospecho que es como de esas pelis que todos vimos alguna vez en algún punto de nuestra vida, pero no me acuerdo bien. Como sea, ¿Te la paso? estaría bien, si la tienes estaría bueno. Si quieres la puedes subir al drive. Bien, gracias. Ok. Y algo que pasa mucho es que a veces hay algo emocional que impulsa todo y es probablemente el que se logra o el que no se logra. Entonces, por ejemplo, me estaba acordando el otro día, digo, también ya tiene mucho que no la veo, no la tengo tan fresca, pero me acordaba que en Duro de Matar, o sea, estoy pensando como un poco en este rollo como de acción. Había como una motivación emocional que era su esposa con la que estaba a punto de separarse, ¿no? Ese, por ejemplo, es una especie de objetivo interno. O sea, todo lo que hace él, que es lo físico, y matar a fulano, y matar a sután, y matar todo eso es la parte del objetivo externo, y obviamente sobrevivir. Pero el objetivo interno está relacionado con salvar a la mujer de su vida, ¿no? Que estaban aparte en un punto no muy bueno de su situación amorosa, pero él la sigue amando. Esa es la parte interna y la parte profunda, ¿no? Que además es la parte que conecta con este tipo súper rudo y que lo vuelve humano. Entonces el tipo más rudo de todo Estados Unidos lo vuelve humano, porque al final todo lo hace ciertamente por amor, ¿no? Ahí es donde puede ser un arco ambiguo, es decir, mata a todos los que tiene que matar, pero no recupera a la esposa. Si la esposa muriera en algún punto, también sería un arco ambiguo, porque efectivamente logra todo el objetivo, pero la parte profunda o el arco interno no se consigue. Y eso pues lo vuelve muy triste o miserable, ¿no? Si fuese al revés, pasa lo mismo. Si, por ejemplo, tuviera la misión de matar no sé cuántos tipos a lo largo de la peli, y al final no consigue matar ninguno y se destruye el planeta o se destruye la ciudad o se bombardea no sé qué, pero él recupera el cariño de su esposa, entonces logra el objetivo interno, pero no se logra el externo, ¿de acuerdo? Entonces ahí también hay un arco ambiguo, pero casi siempre está relacionado con algo muy profundo, sobre todo con el motor del personaje, que lo motiva a hacer lo que hace. ¿No? Muchos personajes por eso les ponen hijos, ¿no? Y es que todo va de que pues le dé seguridad a sus hijos, todo va de que dé seguridad a la esposa, a la abuelita, a los padres, ¿no? Por eso muchas veces se trabaja, o sea, no es gratuito. Y no es que esté gastado, ¿no? Es algo que platicaba Gaby, es que siento que todo lo que se me ocurre ya se ha usado. Y yo le decía, relájate, es que todo se usa muchas veces. Todo depende en qué contexto lo ponemos y bajo qué circunstancias que se verá distinto a otras cosas que hemos visto. Pero el lo hago por mis hijos, yo creo que es lo más usado de la vida, ¿no? Lo hago por mi hija. Y ya el tipo, el de Taken, ¿no? Así, soltando madrina y media porque la hija está... Entonces, esto de lo hago por la hija es algo que se usa una y otra y otra y otra vez. No es gratuito, pero porque es primario, ¿no? O sea, si tú piensas, ¿por quién harías algo en tu vida? Pues por mis hijos, por mis padres, por mi pareja, ¿no? O por mi abuelita, porque fue la que me crió cuando era chiquita. Es obvio, es primario, ¿no? Entonces, y es lo que normalmente mueve al ser humano. O sea, si tú le hablas a un tipo que hizo un asesinato de repente, ¿no? Un tipo que era bueno, y de repente mató una persona y tú, güey, pero tú nunca, no tenías ese perfil, ¿por qué lo hiciste? Ah, porque el tipo tocó a mi hija. ¡Auch! Eso es lo que mueve a la gente en la vida real. Por eso no es gratuito que se use todo el tiempo en el cine. Entonces, en ese sentido y bajo, digamos, la parte profunda, muchas veces es lo que no se logra.
o no logra recuperar el cariño, ¿no? O no logra recuperar a la hija, ¿no? ¿Verdad? Pero la otra parte sí mató a todos, o sí, ¿no? Entonces muchas veces, por ejemplo, ¿no? Si objetivos externos simples, ¿no? Ganar el concurso. El concurso, pues sí, pero ¿por qué lo hace? Ah, porque por el cariño de la mamá, para ganar dinero, para recuperar a su hija, para... Eso es con lo que puedes jugar. ¿Logra el cariño de la hija? Sí. ¿Se gana el premio? No. ¿Logra ganar el premio? Sí. ¿Recupera a la hija? No. Eso es con lo que puedes jugar y es como puedes hacer de pronto, si no quieres finales 100% felices, puedes jugar con eso, ¿de acuerdo? Ahora, también hay arcos negativos en el que está interesante porque ahí gana la voz del autor, que era algo que les decía la clase pasada, que era cuando el malo se sale con la suya, ¿no? O sea, es el protagonista, pero no logras empatizar con él porque sientes que todo el tiempo lo hace mal y que tiene malas intenciones, ¿no? Entonces no estás seguro de lo que estás viendo y te cuesta mucho trabajo empatizar porque dices, es que es un protagonista súper antagónico, ¿no? Y ahí gana la voz del autor, ¿de acuerdo? Ahí gana la voz del autor en el que dice, estoy harto de este tipo, y el autor que hace lo mete en una tragedia. Entonces un personaje que lo va haciendo más para abajo, cada vez sientes menos empatía por él, cada vez hace más atrocidades, y al final el que gana es el guionista, que dice, ah, bien, ahora ya todos vieron que eso no se hace, bueno, y lo mata, o lo mete a la cárcel, o le da su merecido, ¿no? Esto sucede sobre todo en los arcos negativos, cuando el personaje, más allá de que le pasen cosas malas, se va volviendo malo, ¿no? ¿Mande? Como en el episodio 3 de Star Wars, cuando Anakin Se vuelve malo. Y ahí, bueno, además nosotros ya sabemos cuál es su final, ¿no? Es como, sí. bueno, ya sé dónde va a acabar, ¿no? Así de, hey, no la hagas, yo sé dónde acabas, ¿no? Y de alguna forma, pues sí es la voz del autor. Hace poco vi una del protagonista que era malo, que de plano yo decía, no puede ser. Y al final dije, el autor va a darnos una lección a través de él. Y pues sí fue así. Entonces, casi siempre sucede. Cuando empiezan a ver que el protagonista no empatiza, no cambia, cada vez se vuelve más canijo, reincide en sus acciones, no es por despolearles, pero una vez que se empiezan a meter en las historias, empiezan a ustedes también a decir, le va a pasar algo, no se va a hacer con la suya. Otro arco negativo también sería, por ejemplo, Breaking Bad. Breaking Bad es un arco. Es un arco positivo en el sentido de su crecimiento profesional, pero es un arco totalmente negativo en su crecimiento emocional. Y al final el autor hace que reciba su merecido. O sea, no es gratuito. Hubiera estado muy raro. ¿Siempre tiene que tener su merecido? No, no siempre, pero es como la forma en la que el autor empatiza con el público. De otra forma, sales muy complicado con ese tipo de personajes. Porque, o sea, es como, güey, todo el tiempo fue malo. ¿Por qué ganó? ¿Me explico? Y tú, cuando ves ese tipo de pelis en el que finalmente todo el tiempo fue malo, ¿no? O sea, como tomando malas decisiones, egoísta, se lleva entre las patas personas buenas, bla, bla, bla. Y al final gana, es una sensación no muy afortunada y es un arma de doble filo muy peligrosa, en el que tu peli sí de verdad puede fracasar muchísimo por no conseguir la empatía. Es como la película que mencionamos la clase pasada, donde sale Peter Dinklage, de que es como que los dos son malos, los dos te caen mal, los dos triunfan al final y te causa un chorro de frustración toda la película ver que siguen ganando y al final cuando matan a la chava es como que, bueno, ya me siento mejor. ¿Verdad que sí pasa eso? Es exactamente el ejemplo, ¿no? Que dices, no puede ser, que se sigan saliendo con la suya y sigan estafando viejitos, no, eso no, y te causa frustración. Entonces sí necesitas ver esa conclusión en que el tipo que viste al inicio reincide y logra su venganza y dices, ay, pues sí, ¿cómo se iba a salir con la suya vieja loca, no? Exacto, eso es lo que
Y entonces tú como autor logras la empatía del público no a través de los personajes, sino a lo que tú les hiciste a ellos, ¿no? Así como, hey, no pueden ser tan malos, ¿no? O sea, no sean ustedes malos. Porque de alguna forma, por muy alternativa que sea la peli, sí hay cierta, sí hay cierta moraleja al respecto. O sea, sí tú sí terminas dando un mensaje siempre, aunque no sea para niños. O sea, siempre hay un mensaje que está ahí y que tú como autor quieres que la gente lo entienda, ¿no? Entonces, pues sí, y debe haber consecuencias, y debe haber, porque si no es como nunca hay consecuencias, ese es tu mensaje, es complicado, porque muy poca gente va a empatizar con él. Efectivamente te va a dar frustración y te van a dar ganas de, ¿por qué vi esta cosa? O sea, me han quitado 2 horas de mi vida. Pasa mucho, ¿eh? Entonces sí es un arma de doble filo, ¿no? Entonces por eso muchos se curan en salud y dicen, ¿creyeron que ganarían las manos? Pues no. Y eso sí relaja un poquito. Estoy tratando de acordar porque acabo de ver una peli así, similar. Y sí, pasa lo que tiene que pasar. Ay, a ver si ahorita me acuerdo. Pero la acabo de ver hace nada. La acabo de ver hace nada, no me acuerdo. ¿No es el corto que le pasa? No. Híjole, también sucede mucho que los cortos son un poco inconclusos a veces. El cortometraje puede o no cumplir todas las reglas que vimos, de los 3 actos, del conflicto y todo eso, puede o no cumplirlos. El tema del corto es que es tan variado que muchas veces la conclusión depende de otras cosas. Entonces, a veces, por ejemplo, hay cortos muy cortos que no ahondan en los personajes ni en sus conflictos, sino en el tema central. Entonces, por ejemplo, hay un corto que dura 2 minutos de un tipo que de la nada así, ¿no? Se los voy a contar así cortísimo, ¿no? Es un tipo que es un godín aburrido, que se quedó hasta tarde en la oficina, está sacando copias hasta que en una de las copias le sale una hoja con un hoyo negro, ¿no? O sea, con un punto negro. Y ya, el tipo lo ve, se le hace raro y se da cuenta que el hoyo es un hoyo y que puede atravesar cosas con ese papel. Y ya, tú no sabes ni cómo se llama el tipo, no sabes si por qué no le gusta el trabajo, no sabes ni a qué se dedica, porque no es un corto centrado en el personaje ni en su conflicto, es un corto centrado en la temática. Entonces el tipo empieza a darse cuenta que puede atravesar cosas. Entonces lo primero es que va a la vending machine y mete la mano y pues saca chocolates, ¿no? Y dice, ¡ay, a huevo! Entonces se le ocurre ir a la caja fuerte de la oficina y empieza a sacar dinero, pero entonces le gana la ambición y se mete, ¿no? O sea, hace como va haciendo más grande el hoyo, se mete a la caja fuerte, ya que está dentro como que va a sacar más dinero, pero la hojita se cae y se queda encerrado en la caja fuerte. Y ya, es todo, dura 2 minutos. Ahí no es un tema de conflicto, o sea, sí hay un conflicto per se, pero no está enfocado como en el arco del personaje y no sé qué, no, está enfocado en el tema, le gana la ambición y eso le pasa por ambicioso, fin, ¿de acuerdo? Otros cortos están centrados en la emoción que te causan. Por ejemplo, cortitos estos de terror. Hay unos esposos que estuvieron haciéndose famosos por unos cortitos que hacían como de 1 minuto, muy buenos, pero eran como del susto, un susto, ¿no? Y es como la chava, y después los contrataron, y es que eso está bueno, o sea, si consigues una muy buena emoción, es el gancho para después hacer una peli. Estos cuates empezaron con una que se llamaba, ay, como no apagues la luz o algo así. Y es una chava que apaga la luz y cada vez se acerca más un monstruito, ¿no? Y ya, esos lo hicieron y lo está padre porque los hacían en su casa. Hicieron varios de esos, hay otro de un baúl y que cada vez como que abre el baúl va saliendo algo hasta que se la come el baúl, ¿no? Está centrado en la emoción. Esos cuates después los contrataron e hicieron un largometraje. Está padre porque como lograban el susto, estaba bien elaborado el susto, dieron pauta a que dijeran, bueno, ¿y qué nos puedes contar con eso? Es decir, la historia no estaba completa, no contabas una historia con eso, ¿no? Pero sí funcionó el hecho que trabajaron muy bien la atención. Era como hacer una escena.
pero una escena muy bien trabajada en cuanto a la progresión del susto. Entonces, ese corto está centrado sobre todo en la emoción que te va a causar. Es como los de comedia que solo están centrados en contar un chiste y son de un corto de un chiste y todo gira alrededor del chiste y es como te voy a hacer reír al final. Hay cortos, por ejemplo, que si los cuentas de forma lineal, que sí son 3 mini actos, pero si lo cuentas de forma lineal no tiene ningún chiste. Hay un corto que si quieren luego les paso, me recuerdan y se los puedo pasar ahí en el chat de WhatsApp, que es una chava que todo el tiempo tú ves como un tipo que entra a un antro, súper normal, y de repente de la nada lo golpea un tipo y se empieza una pelea. La historia empieza así, como tú ves un tipo súper normalito que llega a un bar, está ahí, está viendo a las chavas que bailan y está así como que no sé qué, y de repente llega alguien de la nada y pum, lo noquea. Se arma una pelea horrible y luego hay un corte y se rebobina, literal, así se rebobina el video y entonces entendemos el origen de estos dos personajes. Y entonces entendemos que el que creímos que era el bueno, en realidad era un canijo que drogaba a mujeres para llevárselas. Y el que lo acaba de golpear es el padre de una de sus víctimas. Entonces está bien padre porque como te cuenta la historia de atrás para adelante, tú asumes que el bueno es el chavo y el malo es el que va y lo golpea. Y después te cuentan cómo sucedieron las cosas y te invierten los papeles del protagonista y el villano. Si esa historia la cuentas de forma lineal, no funciona. O sea, es como, llega una chava, le dice a su papá, es que me hicieron esto, lo voy a golpear, va, lo golpea, se arma una madriza y el malo gana. Y ya, no tendría realmente una emoción, se sentiría anecdótico. Lo padre del cortometraje es que tiene esa posibilidad. Que largo lo tiene, pero es más complicado hacerlo. El corto no. El corto sí podemos jugar con estos elementos de una forma mucho más rápida, porque las reglas del cortometraje no están tan establecidas. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque el largometraje tiene reglas muy establecidas, porque cuesta mucho dinero. Entonces, las productoras que gastan millones en un largometraje no se arriesgan tanto. Ahí es por eso que deben tener mucho cuidado con sus estructuras y con sus historias. Ellos se quieren ir por la segura porque van a invertir muchos millones. Y como van a invertir muchos millones, pretenden recuperarlos. Si ustedes llegan con algo muy alocado, las productoras se van a echar para atrás. Porque van a decir, es que no tiene pies ni cabeza, no sé qué. ¿Cómo estas personas consiguen este tipo de películas? Muchas veces son guionistas muy experimentados que han logrado varios premios y varias cosas que hacen que confíen los productores en ellos y con sus nuevas propuestas. Otros es porque ya tienen lana y pues como tienen dinero, pues pueden hacer lo que quieran. Entonces muchos empiezan teniendo éxito con historias tradicionales para después tener suficiente dinero para ellos producirse historias no tradicionales. ¿Me explico? Esa yo les diría que es la vía para no frustrarse rápido. Si ustedes traen algo muy innovador, que está bueno, hay muchas probabilidades que no se les compre o no se los compren rápido. Y muy probablemente ustedes se frustren pensando que son malos escritores o que son malos dibujadores o malos animadores. Y pues no. O sea, la realidad es que muchas veces los productores no se arriesgan tanto, a menos que ya tengan cierta experiencia, ciertos premios y que puedan sentirse con la confianza que pueden confiar, o sea, que pueden confiar en ti. Entonces, en ese sentido, el cortometraje sí es mucho más variado, desde estéticas, desde forma de contar historias, desde estructuras y desde todo, porque cuesta muy poco dinero y que normalmente no lo autofinanciamos, ¿de acuerdo? Un cortometraje es mucho más autofinanciable que un largometraje, es casi imposible, ¿de acuerdo? A menos que tardes como 8 años haciendo, ¿no? Más en animación, que trabaja muchísima gente en conjunto. Un corto sí te lo puedes hacer más o menos tú y tus 2 amigos, ¿no? Y a lo mejor te gastas unos 20,000 pesos en prestado de equipo, en traer 2 o 3 amigos, en renders o lo que sea, ¿no?
Entonces a lo mejor te puede costar 10,000 pesos hacer un corto y tienes esa libertad de mostrar cosas a lo mejor más aventadas, más atrevidas, más con romper estructuras, con contar a lo mejor temas más difíciles de comprar, ¿no? Cosas que no te compraría Disney, pues tú las puedes poner en un corto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque pues cuesta mucho menos dinero. ¿De acuerdo? Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, el corto no tiene una estructura. Aquí lo interesante es saber si mi historia va para corto o va para largo. Cuando mi historia implica un viaje, un arco de personaje más elaborado, un universo muy establecido, ciertas reglas, muchos personajes, a lo mejor no va para corto, va para largo. ¿De acuerdo? Cuando lo que quiero contar se cuenta en el aquí y en el ahora, ¿no? Es como, es una situación que se debe resolver más o menos ahorita, o si realmente puedo cortar el conflicto en poco tiempo, o si está centrado en un conflicto muy personal, etcétera, ya puedo realizarlo en corto. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Gaby, y estábamos a punto de leer lo que nos ibas a mostrar y te fuiste. y, no, y entonces, y yo, ¿y Gaby dónde está para que no? Y no estabas. Me salí poquito. Pero si quiere, Súbelo. sí, ya lo subí, para que lo pueda revisar. Ujú. Y ya me dice si voy bien o... Es que como que explico muchas cosas y no sé si eso está bien. Como que la parte intermedia de donde pasan las acciones, digo, se sentía muy triste, se sentía molesto. ¿Eso sí se escribe? No, y no se escribe en pasado, nunca. Ah, bueno, si lo dicen los personajes en los diálogos, sí. No, es como, por ejemplo, cuando escuchó eso se sintió No, triste, ¿no? nunca Eso es. ponemos sentimientos porque no Ok, se pueden ver, pero sí cara. ok. Y nunca se escribe en pasado. Ujú, Nunca, 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 porque eso confunde un buen. O sea, ujú, si tú me pones se sintió en qué momento, antes, ahorita, después, siempre se en presente para que yo sepa qué está pasando ahora. ujú. Entonces, si en ese momento el personaje se siente triste, yo lo muestro con un rostro, con una expresión o con una acción. Ok. Entonces, en lugar de poner, fulano se siente triste cuando, ¿no? O sea, no sé, Luis entra a la recámara, observa a su abuelita. Y tú en ese momento quieres añadir que se siente triste, está raro, porque no lo podemos ver y no sabemos cómo el personaje muestra la tristeza siendo él. Y estás asumiendo que todos demostramos la tristeza de la misma forma, cosa que no. Si tú conoces muy bien a tu personaje, tú debes saber cómo ese personaje reaccionaría ante la tristeza. Si es un personaje muy hermético, probablemente no hace nada, ¿no? Y se te hace súper raro. Y entra y esto es normal. Y claro, habla mucho del personaje. Pero si tú te sientes triste, ¿cómo lo veo? ¿De acuerdo? No Pero sí se puedo puede ver. poner, bueno, por ejemplo, tengo uno que dice, tiene una apariencia horrible, apenas puede mantener los ojos abiertos y sus ojeras están tan marcadas que parece que no ha dormido en días. Eso Eso sí está está muy bien. bien. Ok. Es visual. Ujú, Pero no pones que se siente cansado. ok, Porque tiene ojeras. ujú, Sus ojos apenas. Eso sí es visual. ok, Si se siente triste, hay gente que llega y llora a lágrimas, ¿no? Así, ah, ¿por qué? Esa es una tristeza. Y hay gente que no hace nada, es poker face, pero sale del cuarto y ¡pum! Rompe un cristal. ¡Au! ¡Qué raro! ¿No? Y hay gente que simplemente pone cara triste. Y es como, ok. Y se pone, ¿no? Hay gente que derrama una sola lágrima, no cántanos, ¿no? Hay gente que a lo mejor va y dice, no puedo, y se sale del cuarto. O sea, son 1,001 reacciones. Tú debes de conocer a tu personaje, claro. ok. Y decir, ah, es que mi personaje es súper callado, hermético, entonces no viene al caso que haga un dramón. A lo mejor por tu tipo de personaje lo interesante sería ver cómo está conteniendo mucho su tristeza, ¿no? Y está bueno. Sí. Entonces, tú eres la que debe jugar con eso. Y por eso es importante, y esto viene muy bien con lo que platicaba Luis, de las
en los análisis de las escenas. ¿En qué arco, en qué punto del arco del personaje estamos? Si estamos muy al inicio, la tristeza se muestra hermética, pero probablemente al final lo que tú quieres es que el personaje explote. A lo mejor para este punto está bueno que el personaje haga un drama, pero tú debes de saber en qué punto el personaje está. Ah, es que ya estamos al final. Ah, entonces ahorita es cuando vale la pena que llore como loco. Ah, está bueno, ¿no? Porque ya estamos al final y ya va a sacar todas sus emociones. Ah, pues muy bien, ¿no? Ahí es donde tú juegas. Por ejemplo, acciones y cosas que podamos ver. Efectivamente, si podamos ver su rostro, está chido. Pero nunca ponerse siente, porque la gente puede reaccionar muy distinto dependiendo de quién es, ¿no? Listo. Comentarios. ¿Ya están listos para su examen final? ¿No? Lo siento mucho, les mando la bendición. Vayan subiendo, avancen, sobre todo si alguien de ustedes ya tiene su escena que quiere leer para la clase y la tiene antes de la clase, digo, no antes, me refiero a un día antes en la noche, ¿no? Es como, no voy a leerlo. Pero si unos días antes del sábado 19, que además falta un buen, logran o consiguen tener su escena, escríbanme en el chat o a mí y me dicen, ya la subí y antes de la clase procuraré leerla, si me da tiempo, y para darles un feedback previo a la presentación final para que cuando expongan ya tengan algo mejor hecho, ¿de acuerdo? Suban las tareas que les faltan y pues ya, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas, algo? ¿Todo bien? Va, todo bien. ¿Va? Pues listo. Nos vemos en marzo, chicos. Échenle ganitas. Ahí estoy en el chat para preguntas. Hay cosas que sí están en los apuntes, la neta. Entonces también no sean flojos. Hagan preguntas que no estén en los apuntes, porque luego es, ¿y esto qué es? Y yo así, no manchen, eso lo digo en el video. Y entonces me doy cuenta que no están viendo los videos y nada más quieren respuestas rápidas. No sean flojos. O sea, las preguntas sí está bueno que las hagan, pero que tampoco sean tan obvios que no están viendo ni los videos ni las presentaciones, no sean así, ¿no? ¿Va? Listo. Pues cuídense mucho, mucha suerte. Nos vemos la siguiente clase, ¿va? Ya me voy. Gracias, maestra. Muchas Gracias. gracias. Nos vemos. Bye. Gracias, Laura. ¿Me podrías pasar el control, por favor? Sí, te pongo a ser anfitrión. Ay. Ya está, ¿verdad? Sí, Listo. bien. Muchas gracias, Laura. Gracias a ustedes.